Vamos a pedir a nuestro Dios que nos dirija en esta hora y que juntos podamos escuchar su palabra en este momento. Vamos a orar, hermanos. Señor, en este momento estamos disponiendo nuestro corazón para escucharte, Señor. Espíritu Santo, permite que podamos entender tu palabra en esta hora y que, Señor, podamos hallar consuelo, esperanza en esta palabra que ha sido inspirada. Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El día de hoy comenzamos una serie de sermones en donde estaremos hablando sobre relaciones, cómo construimos relaciones, a partir de dónde. Y pensando en ello, hermanos, hemos estado analizando y reflexionando y viendo todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y hoy, precisamente, encontramos relaciones fracturadas, relaciones rotas, entre esposos, entre padres e hijos, donde estamos seguros que Satanás está muy feliz. Porque él vino a matar, a destruir, a dividir. Y cuando nosotros vemos la problemática que se está viviendo en los hogares, en las familias, algo debería hacer que nuestro corazón se humille y buscar que el Señor permita restablecer y restaurar esas relaciones que están fracturadas. Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros escuchamos allá afuera? ¿Cuál es el mensaje que se dan a esos matrimonios que están prácticamente al borde de un divorcio, que están fracturados, que están en casa pero como que no estuvieran en casa? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje que recibimos es esto siempre: ámate a ti mismo para que puedas amar a otros. Esto es un error, porque esta no es la solución. Esto es egoísmo. Entonces, nos preguntamos cómo solucionar este problema. ¿Hacia dónde tenemos que mirar? Y hay algo muy claro, hermanos. Mientras tú no tengas una genuina y verdadera relación con Dios, jamás, y es muy fuerte, pero jamás podremos y jamás podrás relacionarte de la forma correcta con otras personas. Por eso Jesús nos enseñó algo muy importante allí en Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39. Amarás al Señor tu Dios con todo que, dice, tu corazón. No solo con una parte, dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y este es el grande y primer mandamiento. Y luego dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, la gran pregunta aquí es cómo construimos relaciones y cómo restauramos relaciones que están rotas, que están fracturadas. Primero, la pregunta es: ¿por dónde comenzamos? Y la respuesta es: por Dios. Yo pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios ahora mismo? Hace ratos estábamos orando y estábamos pidiendo al Señor su dirección, su guía, y cuando nosotros nos ponemos a reflexionar acerca de nuestra relación con Dios, resulta que está muy lejos. No estamos en relación con Dios. Esa es la gran verdad. Una característica, una forma de cómo nosotros identificamos de que nuestra relación va más o menos por ahí y que por lo menos podríamos decir está aceptable, es cuando nosotros preguntamos: ¿estás orando constantemente a Dios? ¿Estás leyendo la palabra de Dios? Y eso nos permite conocer por lo menos algo y decir: tu relación con Dios está más o menos, ¿verdad?
en lo que cabe. Pero qué triste es escuchar cuando preguntamos y qué lectura de la palabra de Dios leíste esta semana. Es que no tuve tiempo, es que mira tantas cosas que hay en el trabajo, estamos corriendo todo el tiempo y realmente no pude hacerlo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pedir la dirección de Dios? ¿Cómo podemos pedir su guía cuando nosotros ni siquiera nos acercamos a su palabra para conocer lo que su palabra nos está enseñando respecto a nuestras relaciones? ¿Cómo? Esa es la pregunta. ¿Cómo podemos pedir la guía de Dios cuando ni siquiera doblamos nuestras rodillas al Señor pidiendo que nos ilumine, que nos permita entender las cosas? Entonces, ¿por dónde vamos a iniciar? La base para construir buenas relaciones está en Dios. La Escritura nos revela quién es Dios. Y en este día, en esta hora, vamos a estudiar Salmo 103. Y ahí en el versículo del 11 al 14 vamos a encontrar algo muy importante acerca de Dios. ¿Quién es Dios? Y el Señor quiere que tú conozcas de Él. Por eso Él se nos ha revelado en su palabra para que cada día puedas conocer más de Dios. Y algo que podemos nosotros conocer de Dios es lo que dice el versículo 11. En otra versión dice, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Su amor inagotable. En la Reina Valera, lo voy a leer porque usa la palabra misericordia. Versículo 11 dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Su misericordia. En el hebreo la palabra misericordia se traduce como amor, como bondad, como amabilidad. Yo quiero usar esta palabra misericordia como amor, porque quiero hablar de este Dios amoroso. Dios es un Padre amoroso. Y el texto nos está hablando de este Dios amoroso. Su amor, ¿sabe cómo es comparado? Dice ahí el texto, como la distancia entre el cielo y la tierra. Tú puedes medir cuánto mide, cuánto de distancia hay entre el cielo y la tierra. ¿Alguien lo ha hecho? No sabemos cuánta distancia hay entre el cielo y la tierra. Lo cual significa que el amor de Dios no se puede medir. Pero sí podemos disfrutar de ese amor. Hermanos, ¿por qué el texto nos habla de ese amor de Dios? Inagotable, incondicional, que no lo podemos medir porque es bastante grande. ¿Por qué nos habla el salmista del amor de Dios, hermanos? Versículo 12 nos da la respuesta. Dice, llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está del oriente del occidente. ¿Qué llevó, hermanos? ¿Qué dice el texto? Tus pecados. Eso es lo que Dios ha hecho. Ha alejado nuestros pecados. Y pone el ejemplo del oriente al occidente. Igual, inmenso. Es la obra del Señor. En otras palabras, estamos diciendo que somos cobijados por el amor de Dios. Su amor nos cobija. Y yo quiero preguntarte en este momento, ¿habrá algún pecado que has cometido que sientas que es imperdonable por Dios? Somos pecadores y hay muchas cosas que hemos hecho en el pasado. Nos recuerdan lo vil que somos. No somos tan buenos como quisiéramos ser. ¿Sí? Somos pecadores. Y nuestro pecado nos acusa todo el tiempo delante de Dios. Nos recuerda lo vil y miserable que somos. ¿Pero hay algún pecado que Dios no pueda perdonar? Dice el Señor que no hay pecados que Él no pueda perdonar. ¿Qué vamos a hacer? Su palabra nos dice que tenemos que confesar nuestros pecados. Confesemos nuestros pecados delante de Dios y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, entonces, el amor inagotable del Señor se ha hecho visible en la persona de su Hijo Jesucristo, que estuvo dispuesto a ir a la muerte, ser crucificado, derramar su sangre para perdonar nuestros pecados. Por ello podemos decir que la base para construir relaciones que glorifiquen a Dios es el amor que Dios ha manifestado en cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo expresamos ese amor, hermanos? ¿Cómo expresamos amor? No hay una definición para expresar, diríamos, definir lo que es amor. Pero ¿cómo expresamos amor? Cuando ayudamos al necesitado, ayudando a las personas es una forma de expresar. Cuando entendemos a los demás, de esa manera nosotros estamos expresando amor cuando tratamos de entender por qué las cosas están como están. También cuando contribuimos antes de destruir, es decir, buscamos siempre construir antes de destruir. Pero ¿cuál es nuestra realidad, hermanos? ¿Cuál es nuestra verdadera realidad? ¿En dónde estamos parados? ¿En dónde estás parado tú ahora? Y tenemos que remontarnos al principio y recordar qué ha hecho el pecado en nosotros, qué ha hecho el pecado en tu vida, en tu corazón. Y sabes, el pecado nos ha afectado de manera considerable, gravemente en nosotros. Por eso somos egoístas, pensamos en nosotros mismos, en nuestro bienestar. Buscamos construir relaciones egocéntricamente, pensando en el beneficio que esto traerá para nosotros. Eso es nuestra realidad. Y por eso muchos dicen y preguntan, bueno, ¿y yo qué gano en esto? O sea, ¿qué gano con esto? Si esto es la relación matrimonial, ya no quiero vivir así. Si esto es vivir en familia, mejor no vivo así. Entonces, por eso muchos hogares se están fracturando. Y es triste, hermanos, escuchar a los papás, es triste escuchar a los padres decir, ya no quiero que mi hijo esté en casa, porque ya no lo soporto, porque ya no lo aguanto. Es triste, hermanos. Muchos hogares están en graves problemas. Hijos que ya no obedecen, hijos que ya ni siquiera respetan a sus padres, relaciones fracturadas. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Regresar a lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Primera de Corintios 13, 4 al 7 nos recuerda lo siguiente: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo. Y eso es lo que no queremos hacer, hermanos. Porque dice que el amor es sufrido, entonces nosotros no queremos sufrir. Esa es la realidad. O sea, si para esto me metí al matrimonio, pues no quiero, porque yo no quiero sufrir. Por eso el versículo 7 dice, todo lo sufre, el amor todo lo sufre, pero el amor verdadero todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el verdadero amor. Por eso somos llamados a construir, hermanos, relaciones basados en este amor, el amor que hemos recibido de Cristo. Tenemos a un Padre que nos ama. Tenemos a un Padre que nos ama. Segundo, construimos relaciones cuando sabemos que tenemos a un Padre que es tierno. No solamente nos ama, sino es tierno. Y yo quiero de alguna manera poner el ejemplo, cómo es alguien tierno.
Recuerdo cuando tomé por primera vez a mi primer hijo, y aún y cuando podríamos pensar a un hombre duro, lo más duro que pueda hacer cuando tiene a su primer hijo por primera vez, le brota la ternura, ¿sí? Y empezamos de alguna manera a interactuar con ellos. Un padre tierno. Tal vez al pasar de los años nos volvamos ásperos con ellos, que no debería ser, porque la ternura debe permanecer, ser tiernos con ellos. ¿Qué dice este salmo? El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. ¿Cómo es el Señor con nosotros? Como un padre, dice, tierno y compasivo. Dos cosas habla aquí el salmista. Un padre es tierno y compasivo. Esa debe ser la figura ideal, esa debe ser lo ideal de un padre cristiano. Debe ser tierno y compasivo. Y esas cosas no lo vemos, hermanos. No lo vemos en nuestros padres. No son tan tiernos y no son tan compasivos. Por eso el texto, este salmo nos sigue mostrando a Dios. Él es un padre tierno, compasivo. ¿Qué hacen los padres, hermanos? ¿Qué hacemos nosotros como padres? ¿O qué tratamos de hacer nosotros como padres? Nosotros buscamos instruir, les enseñamos a nuestros hijos las cosas que no son buenas y las cosas buenas. Buscamos instruir a nuestros hijos. Como padres soportamos, somos el soporte para nuestros hijos, tal vez económicamente y algunas veces emocionalmente. Somos el soporte de nuestros hijos, de nuestra familia. Como padres perdonamos. ¿Cuántas cosas, hermanos, nuestros hijos podrían hacer con nosotros? ¿Y qué hacemos nosotros? Los perdonamos. ¿Por qué perdona a su hijo? Porque los ama, ¿verdad? Entonces es la realidad. Perdonamos a nuestros hijos porque los amamos. ¿Cuántos hijos han sido ingratos con sus padres? ¿Cuántos hijos no tienen en estima, no honran a sus padres, como dice la Biblia? Pero aún así, hay padres, hay madres que perdonan la ingratitud de sus hijos. Y los perdonan porque los aman. Esa es la realidad. ¿Qué más hacen los padres? Los padres tratan de comprender. Buscamos comprender a nuestros hijos. ¿Por qué actúan como actúan? Y tratamos de que todo lo que hemos enseñado y todo lo que ellos de alguna manera hacen, decimos, bueno, ¿por qué mi hijo es como es cuando yo busqué siempre enseñar lo correcto? Y tratamos de entender y comprender las cosas. Pero Dios es más que eso, hermanos. Porque dice la palabra del Señor que el Señor conoce nuestra fragilidad, tu fragilidad, mi fragilidad. Y nuestros padres de alguna manera tratan de entender esas cosas y dicen, cuando en algún momento nos ven a nosotros tristes y nosotros a veces queremos ocultar, ellos rápidamente ven, ¿sí?, que algo no está bien con nosotros y nos dicen. O algunas veces no nos dicen para no herirnos y buscar el momento adecuado para decir las cosas. Hermanos, esta vez que visitamos a la familia, algo muy importante me dijo mi madre. Cuando me vio, dice ella, yo no quise decirte nada, pero vi que venías muy mal, muy enfermo. Tu rostro lo decía todo, pero no te quise decir nada. Y ahí entiende uno el amor de una madre, el amor de un padre. Que a veces busca el momento adecuado para decir las cosas.
o simplemente callar. A pesar, hermanos, de cómo podríamos nosotros tener a nuestros padres, en el fondo nos aman. Algunos padres, y yo estoy trabajando en ello, a veces no somos tan expresivos para decir a nuestros hijos que los amamos. Tenemos que hacerlo, hermanos. Dile a tu hijo, a tu hija, cuánto lo amas, porque eso es parte de la ternura que nos debe caracterizar como padres transformados por el Evangelio. Expresar amor. He escuchado muchas veces de padres decir, como quiera, él ya sabe que lo amo, porque yo aquí estoy matándome todos los días, trabajando para darle lo mejor a ellos. Eso no es suficiente, porque nuestros hijos también quieren escuchar esa frase de nosotros, que los amamos, que los queremos, que están siempre en nuestras oraciones. Y yo recuerdo siempre a mi padre que me dice, cada vez que habla conmigo o que hablamos, estoy orando por ti. Y saben, eso ha sido una forma de motivarme y decir, gracias porque estás orando por mí. Y como yo les digo, no soy tan expresivo y a veces me cuesta decirle eso, pero estoy trabajando en ello. Y le pido a Dios que me permita cada día ser expresivo y mostrar el amor que sin duda recibimos de nuestros padres. Por eso el Señor dice aquí, nos muestra hasta qué punto Dios nos conoce. Somos frágiles, hermanos. Dice el versículo 14 que estamos estudiando en este momento. Dice así, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. O sea, Dios conoce tu condición y mi condición, sabe que somos frágiles. ¿Y qué tan frágiles somos? ¿Qué tan frágil eres? El versículo 15 nos da la respuesta de qué tan frágiles somos. Dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Así de frágiles somos, hermanos. Como la flor, como la hierba, que tal vez en la mañana se ve bonita, frondosa, pero cuando el sol sale, seca todo y acaba esa hermosura. Así es nuestra vida, hermanos. Job 14, versículo 1 y 2, nos recuerda lo siguiente: el hombre nacido de mujer, corto de día y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Así es nuestra vida, hermanos. Así de frágiles somos. Por eso el Salmo 90 es un salmo que buscamos siempre decir y repetir. Nos recuerda lo siguiente, como nuestra vida, dice, los arrebatas como con torrentes de agua. Son, como dice, como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Así es nuestra vida, hermanos. Y aquí es donde la misericordia de Dios se muestra en nuestras vidas, teniendo compasión de nosotros que somos débiles. Aquí es donde vemos a este Dios misericordioso, hermanos. Por eso Éxodo 34:6 nos recuerda lo siguiente. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Así es Dios, hermanos. Misericordioso para con sus hijos. Entonces, ¿de dónde podemos nosotros partir para construir relaciones? Para volver a encontrarnos con nuestros hijos, para volver a encontrarnos con nuestro esposo, nuestra esposa. Aquí está Dios. Tenemos que regresar a Él. Tenemos que regresar a Dios. Ahí está la fuente, hermanos. Las relaciones que glorifican a Dios tienen como punto de partida Dios, ahí en Él. Muchos buscan, hermanos, muchos buscan el amor, pero solo encuentran desilusión. Muchos anhelan la aceptación y solo encuentran el rechazo. Muchos se casan, pero se terminan divorciando. ¿Por qué? ¿Por qué es la pregunta? Y a pesar de que el hombre no puede estar solo, sufre al estar con otros. Esa es la realidad.
Y este problema es humanamente difícil de resolver. Humanamente, hermanos. Porque nuestra sociedad sin Cristo ha optado por, de alguna manera, crear apariencias y formalidades. Pero vemos algo muy importante. Las relaciones cada día se fracturan más. La sociedad nos muestra una cara, pero esta no es la solución efectiva y correcta. Porque lo único, hermanos, que logramos nosotros cambiar es la presentación del envase, ¿sí? Presentar una buena cara, decir que todo está bien, que entre nosotros no hay problemas, no hay conflictos, todo camina bien, ¿sí? Cambiamos la presentación, pero no lo que está dentro, porque lo que está dentro, hermanos, sigue siendo altamente peligroso. Esa es la realidad. Y aún con todos los esfuerzos que la sociedad ha hecho para crear mejores relaciones entre las personas, sus esfuerzos no son muy significativos. Y esa es la realidad. ¿Por qué, hermanos? Porque ignoran la verdad de la palabra de Dios. Ignoran lo que el Señor ha dicho. Santiago 4:1 nos recuerda lo siguiente. ¿De dónde vienen las guerras?, pregunta Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? De ahí vienen. Entonces, hermanos, nuestros problemas para relacionarnos vienen de nuestras pasiones, en otras palabras, de nuestro corazón pecaminoso. De ahí vienen, el cual solo piensa en sí mismo. Hermanos, tenemos que regresar a la fuente de amor, el cual se manifestó plenamente en la cruz, muriendo en nuestro lugar. Él es la fuente del verdadero amor y la base, hermanos, para restaurar buenas relaciones que glorifiquen a Dios. ¿Por dónde vamos a empezar a construir? Regresando a la base. ¿Quién es la base? Dios. Hermanos, ahí está la solución. Por ello, de los que nos están siguiendo y escuchan este mensaje, si tal vez estás pasando por una situación difícil en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio, no busques en otro lado. La solución está aquí en Dios. En Dios. Y no digas es demasiado tarde. Busca ayuda. Acércate a alguien y veamos la forma de cómo vivir en el poder del Evangelio. Por ello, en esta hora vamos a elevar una oración a Dios, suplicando su ayuda. Porque Dios es un Padre amoroso y un Padre tierno. Y le pidamos a Dios, si nosotros batallamos para expresar amor, pidamos que nos ayude a expresar amor. Si nosotros batallamos para decir te amo, lo digamos. Dile a tu esposa todo el tiempo cuánto lo amas. Dile a tu esposo todo el tiempo cuánto lo amas. Dile a tu hijo, a tu hija, cuánto lo amas. Porque tenemos que ser padres diferentes, padres que han sido transformados por el poder del Evangelio. Hazlo hoy, no lo dejes para mañana. Saliendo de aquí, usa tu teléfono y mándale un mensaje a tu hijo o a tu hija, recordándole que lo amas. Vamos a orar. Señor, sabemos que la fuente de amor eres tú. Te damos gracias por recordarnos el día de hoy que nos amas. Y eres un Padre amoroso y tierno, a pesar de cómo somos nosotros.
Permite que en el poder del Evangelio, el Evangelio que sigue obrando en nuestros corazones, nos haga llevar a la práctica lo que tú has hecho por nosotros, a expresar amor. Hay mucha gente que está necesitada de escuchar palabras de amor. Tal vez nuestra esposa, nuestro esposo, tal vez nuestros hijos. Permite que podamos expresar amor. Y no marquemos a nuestros hijos para siempre, sino que realmente los marquemos con el verdadero amor. Y ese amor eres tú, Señor, que diste tu vida en favor nuestro, que moriste en nuestro lugar. Y hoy nos llamas a vivir en amor los unos con los otros. Permite que podamos construir relaciones a partir de ello, a partir de quién eres tú y quiénes somos nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.